Capítulo 6. Evaluación de proyectos de intervención socioeducativa. Nos dice que para la realización de un proyecto socioeducativo, la base fundamental es la planificación del mismo. Esta planificación es llevada a cabo por medio de algunos pasos, donde se encuentra el análisis del problema sobre el que se trabajará como primer punto, la elección de una estrategia de acción, la formulación de objetivos y metas concretas, es decir, qué es lo que queremos lograr con esto, la identificación de medios para lograr los objetivos y la puesta en marcha de las acciones previstas como último punto. Todo esto Posteriormente se muestran las competencias que se pretenden desarrollar a partir de este tipo de proyectos de intervención socioeducativa. Como primer punto es el saber diseñar planes y programas, proyectos de evaluación de programas, agentes, ámbitos y estrategias de intervención socioeducativa. Después es el diseño e implementación de procesos de evaluación de programas, agentes, ámbitos y estrategias de intervención socioeducativa. Como tercera competencia que se pretende desarrollar es el supervisar centros, planes, programas y proyectos socioeducativos también. Y la última competencia que esta lectura propone a desarrollar es el gestionar procesos de mejora, calidad de intervención. Estas competencias, según la lectura, son competencias que se pretenden facilitar mediante la adquisición. Dentro del tema, como bien lo dice el título del capítulo, habla sobre la evaluación de proyectos de intervención socioeducativa. Este es un proceso por el cual se determina el establecimiento de los cambios a partir de la comparación entre el estado final determinado en su planificación. Es decir, que este proceso de evaluación nos lleva a comparar el cómo ha finalizado nuestra intervención socioeducativa a cómo estaba planificado que terminara. Es decir, que es la comparación entre lo que pasó y lo que debió de haber pasado. Un autor que nos cita la lectura es Joint Committee, quien define la evaluación como la sistemática investigación del valor del mérito de algún objetivo. Este autor cita cuatro áreas de evaluación que más adelante se verán. Dicha evaluación se puede realizar por los mismos responsables de la aplicación o por expertos ajenos al proyecto. Esto no es como tal obligatorio, sino es una oportunidad tanto para los responsables de la misma aplicación, pues de esta manera podrían darse cuenta sobre los errores que tuvieron y así poder mejorarlos para su siguiente proyecto de intervención. En la evaluación se debe tener en cuenta a los destinatarios de la acción socioeducativa, es decir, a quienes está dirigido el proyecto, los agentes que lo promueven, quienes son aquellos que lo llevan a cabo, y los ámbitos de realización, es decir, en los contextos donde se llevan a cabo dichos proyectos. Por su parte, también nos cita otro autor, que es Fernández Ballesteros, quien introduce a la evaluación elementos como la sistematicidad o la cientificidad del procedimiento de evaluación. Prácticamente en todas las definiciones sobre evaluación de proyectos hay elementos comunes, como la concepción de un proceso sistemático orientado hacia la toma de decisiones. Es decir, que la evaluación de los proyectos siempre nos va a dar como fin común el análisis del producto o de los resultados y así poder tomar decisiones referentes a cómo podemos mejorar este proceso del proyecto en cuanto a su aplicación. Nos muestra posteriormente, nos muestra ya las 4 áreas de evaluación, como antes había mencionado, que son las 4 áreas que Joint Committee
establece. Como él había dicho de que definía la evaluación como la sistemática de investigación del valor o el mérito de algún objeto, estas áreas llevan como tal, son como 4 puntos donde se deben de evaluar los proyectos, que es la utilidad. Esto se refiere a responder las necesidades de las personas que evalúan. La factibilidad, que esta nos dice que es sobre la necesidad de realización de la evaluación en contextos reales, es decir, que no sean contextos ficticios, como lo hemos dicho, ¿no? Hasta en prácticas, que las prácticas deben ser basados en cosas que se vivan a diario. Aquí también esto lo plantea Joint Committee, no tanto como en la planificación, pero sí la realización de la evaluación en contextos que de verdad sean los reales y no sean ficticios o supuestos. Después sigue la probidad, que esto se refiere a la ética y la legalidad de la propia educación, de la adecuación. Y la adecuación de la evaluación a la realidad como último punto, que es como ya lo mencionaba, no es basado el proyecto sobre, bueno, más bien la evaluación es basada sobre un supuesto o sobre cosas ficticias, sino que debe ser cosas reales que han pasado. La evaluación de proyectos de intervención socioeducativa persigue los siguientes objetivos: reflexionar sobre el proyecto que se está aplicando, reforzar la implicación y la participación en su desarrollo, permitir tomar decisiones internas que pueden mejorar el proyecto y, por último, ayuda a subsanar los errores detectados. Dentro de la evaluación de proyectos de intervención socioeducativa, podemos diferenciar diversos aspectos que requieren una atención específica. El primero de ellos es la evaluación del contexto o ámbito de intervención. Con este tipo de evaluación se define el contexto socioeducativo en el que se está actuando, se valoran sus necesidades y se identifican y priorizan las más urgentes o graves. Por otro lado, tenemos la evaluación del diseño y planificación del proyecto. Este se refiere a los componentes fundamentales que constituyen el proyecto de intervención socioeducativa. También está la evaluación del proceso, en la cual se evalúa el proyecto de intervención socioeducativa, valorando los procedimientos y las actividades que se proponen con dicho proyecto. Y por último, tenemos la evaluación del producto, en la cual se valoran los efectos que ha producido, los logros y las limitaciones que ha tenido el proyecto, tanto en el proceso de aplicación como en el análisis de sus resultados. Modalidades en la evaluación de proyectos. En el proceso de evaluación de proyectos, debemos plantearnos cuestiones como las que se muestran en este cuadro. En la primera columna se muestran las interrogantes que han de ser contestadas en base a la segunda columna. En función de las respuestas dadas a esas cuestiones, se evaluará un proyecto de una u otra forma, partiendo en un primer momento de la identificación de las necesidades y su priorización. Posteriormente, se seleccionará y delimitará el problema a tratar, planteando los objetivos del proyecto a aplicar para la mejora de una situación carencial o desfavorable dentro del entorno en el cual nos encontramos. Por otro lado, en el lado derecho, se muestra un esquema con los elementos que configuran un proyecto, los cuales deben ser evaluados. Entre ellos encontramos la detección de necesidades, la finalidad, los objetivos, el ámbito de intervención, la metodología, temporalización y el informe final. Por otro lado, la evaluación de proyectos presenta una serie de ventajas como son recibir un conocimiento continuo sobre su efectividad, es decir, si nuestro proyecto está o no está funcionando. Identificar a los destinatarios que tienen dificultades,
seleccionar aquellas estrategias de intervención eficaces y eliminar aquellas que no lo son, justificar la solicitud de recursos de personal y materiales y, por último, contribuir a la calidad de vida de los destinatarios. También, autores como Díaz Barriga y Hernández Rojas sostienen que evaluar implica tener en cuenta 6 aspectos centrales. El primero, la demarcación del objeto, situación o nivel de referencia que se ha de evaluar. Segundo, el uso de determinados criterios para la realización de la evaluación. El tercero, una cierta sistematización mínima necesaria para la obtención de la información, es decir, aquellas técnicas, procedimientos e instrumentos que han de ser utilizados. El cuarto, la elaboración de una presentación de lo más certera posible del objeto de evaluación. La quinta, la emisión de juicios esencialmente cualitativos sobre lo que hemos evaluado. Y por último, la toma de decisiones. A continuación se muestran las diferentes modalidades sobre las cuales podemos hacer la evaluación de un proyecto de intervención socioeducativa. La primera de ellas es la evaluación interna, la cual es llevada a cabo por el personal que ha diseñado y aplicado el proyecto con un enfoque más formativo y por lo tanto centrada en los procesos. La siguiente es la evaluación externa, la cual está a cargo de expertos o de la institución responsable del proyecto, que suele estar más centrada en los rendimientos y en los resultados. Y por último tenemos el modelo mixto, en el cual participan tanto profesionales como otras personas designadas por la institución responsable. Por último, del lado derecho se muestra el tratamiento de los datos obtenidos en la evaluación de proyectos, la cual se realiza en función de la modalidad de evaluación utilizada. La primera de ellas es la experimentalista, la cual utiliza diseños experimentales o cuasi experimentales, intentando establecer relaciones causales entre proyectos y resultados. Otra es la ecléctica, que busca la causalidad múltiple mediante la utilización de diseños experimentales de relaciones causales. También tenemos la descriptiva, la cual hace descripciones profundas del proyecto en el contexto en el cual se desarrolla. Y por último tenemos la presupuestaria, que define si un proyecto es viable y sostenible o no, en relación con el costo que éste conlleva. Por otra parte, la lectura nos menciona que para evaluar un proyecto de intervención socioeducativa es un proceso complejo que requiere una secuenciación y planificación. Esta se divide en 3 dimensiones. La dimensión didáctica. La dimensión didáctica de la evaluación de proyectos de intervención socioeducativa tiene su fundamento en la ayuda que presta a los procesos formativos socioeducativos, constituyéndose en un elemento fundamental de la planificación y de la valoración de dichos proyectos. Posteriormente nos habla de la dimensión psicopedagógica. Esta permite recoger información relevante y útil para la finalidad que se persigue. Por una parte, determinar las causas de los posibles problemas de desarrollo del proyecto de intervención socioeducativa y por otra, que las personas a las que se dirige tomen conciencia de las estrategias que más les favorecen. Por último, la dimensión social. Esta, en la evaluación de proyectos de intervención socioeducativa, está ligada también a determinadas actuaciones que inciden de forma notable en los aspectos sociales de la persona, es decir, relaciones en su entorno social, relaciones con amigos, compañeros, otras personas, etc. ¿Cuáles son los elementos y fases de la evaluación de proyectos? En primera instancia, la identificación de las necesidades. En un estudio inicial se determinan las carencias o deficiencias que presenta un grupo social o un individuo en una situación o ámbito desfavorable o de necesidad. Es el momento de definir el estado de la situación y las necesidades que hay que considerar previamente al diseño del proyecto. Como segunda premisa se encuentra la planificación de tareas, recursos y plazos. Una vez estudiado el contexto en el que se lleva a cabo y al que se dirige la actuación socioeducativa, se debe pensar qué tipo de tareas y recursos y en qué plazos se van a utilizar, ya que los recursos, tanto materiales como humanos, son los que van a hacer posible la puesta en marcha y el desarrollo del proyecto con suficiente garantía de éxito. Por último, la aplicación del proyecto. La aplicación en práctica del proyecto se debe desarrollar respondiendo a las siguientes cuestiones que se planificaron en la fase anterior.
quién lo llevará a cabo, agente educador de la intervención, cuándo se refiere a la temporalización de los plazos, con qué medios se refiere a la selección de los recursos a utilizar, a quién se aplica, es decir, a los destinatarios de la intervención. ¿Qué es lo que busca la evaluación? Propiamente, la evaluación desempeña un papel decisivo durante toda la vida del proyecto, y de ella depende su éxito o fracaso. Por esta razón, la evaluación constituye un instrumento por medio del cual podemos saber si hemos logrado o no los objetivos propuestos en el proyecto. Para llevar a cabo una evaluación de proyectos de intervención socioeducativa, se debe valorar en primera instancia la evaluación del contexto, su aplicabilidad, predisposición y vialidad. Posteriormente se hace una evaluación de la planificación, la cual evaluará la coherencia, pertinencia y adecuación. Posteriormente, la evaluación del proceso evaluará la eficiencia, ajuste y satisfacción. Posteriormente, la evaluación de los resultados evaluará la eficacia, efectividad, suficiencia y satisfacción. Para terminar la evaluación, se hará una evaluación diferida, la cual evaluará la repercusión, la permanencia y la proyección. Vamos a hablar sobre los modelos de evaluación de proyectos. Para evaluar los proyectos de intervención socioeducativa, pues es necesario fijar algunos criterios adecuados y con correspondientes indicadores según las características de nuestro proyecto que vayamos a trabajar. Algunos de los proyectos y dependiendo de los autores nos han enseñado algunos de los siguientes modelos. Y primeramente vamos a empezar con el modelo de Tyler, y este está centrado en los modelos utilizados para la evaluación. Está en el logro de los objetivos y no tiene en cuenta los contextos en donde lo vamos a aplicar ni otros elementos complementarios. El modelo de Stake está más centrado en las necesidades de las personas que van a participar en dicho proyecto. Y posteriormente seguimos con el modelo de Crovanch. Este defiende el uso de diseños funcionales para la evaluación de nuestros proyectos, y este va en contra de los diseños más estructurales. Y bueno, para evaluar nuestro proyecto de intervención socioeducativa hay algunos criterios que son los siguientes. Si se seleccionó el caso o ámbito correspondiente, y los datos obtenidos, si los datos que obtuvimos fueron los suficientes o la cantidad en cantidad y calidad. Si su tratamiento fue el adecuado para poder establecer este proyecto y si el supuesto de partida fue el correcto en el que nosotros nos estamos guiando. Posteriormente sigue el proyecto de intervención socioeducativa, si estuvo bien diseñado y la ejecución que trabajamos en dicha práctica con nuestra adecuación. Bueno, algunos de los modelos de evaluación deben caracterizarse por las siguientes dimensiones, que la primera es la contextualización. Aquí va más o menos el modelo de evaluación y la fundamentación que nos debemos centrar en el ámbito del área de aplicación. Después sigue el análisis y diagnóstico, que va a servir para saber qué medios y recursos disponemos y circunstancias socioeducativas en cualquier tipo de a los que va destinado este proyecto. Crovanch, 1963, nos presenta la teoría evaluativa referida a la evaluación formativa y a las distintas funciones que pueden presentar la evaluación en el currículum. Este considera diferentes datos que interesan a la evaluación, que son estudios de procesos, valoración de las actitudes, logro de los alumnos, así como también los datos para estudios de investigación.
En la obra hacia la reforma evaluación de programas, esta destaca las funciones de la evaluación de proyectos según Ventosa 2001. La principal es la función optimizadora, mediante la cual se realiza una selección activa del proyecto a aplicar. La segunda es función sistematizadora. Esta ayuda a la comparación de los proyectos de intervención socioeducativa con otros proyectos y su realización, así como también la función adaptativa o retroalimentadora, que sirve para ver el proyecto de intervención socioeducativa que estamos utilizando es útil. Esta función, según el autor, sirve para el automantenimiento y automejora del proyecto, ya que permite adaptarlo. La siguiente es función motivadora o de aprendizaje, que esta plantea como formación en la formación. Esta se refiere a que las personas que implementen este proyecto también aprenden. Las consecuencias de la acción mejora la situación problemática de partida. La última es función de maduración grupal, que ayuda a la cohesión del grupo. En este caso, debemos reflexionar y analizar el grupo a quien se va dirigida la acción. Para Scriven, en 1965, él considera la evaluación como valoración formativa y sumativa, y esto forma a la metaevaluación. Existe una lista de control de Scriven en 1974, la cual consiste en la evaluación que tiene diferentes puntos, los cuales son los siguientes, que es la descripción, los clientes, antecedentes y contexto, recursos, funciones, distribución del sistema, consumidor, necesidades y valores, las normas, los procesos, resultados, generabilidad, costes, comparaciones, significatividad, recomendaciones, informes. Esto se llega a una metaevaluación. Para Stuffleman y Greenfield, 1987, ellos conciben la evaluación como el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas. Para esto hay un marco conceptual de la evaluación. Según estos autores, son los siguientes: la evaluación del contexto, evaluación de entrada, evaluación de proceso, evaluación de producto, así como también las decisiones que de la evaluación nos proporcionan son las siguientes: la decisión de realización, decisiones de reciclaje, decisiones de planificación y decisiones de estructura. Para Steinhaus, en 1987, él considera que la evaluación debe dirigirse al desarrollo del currículum y estar integrada en él. Por ello, este modelo se define como evaluación para la mejora de la escuela. La práctica evaluativa consiste en conocer el contexto, destacar el valor de las relaciones e intercambios de carácter psicosocial, también interpretar representativamente los hechos, subrayar el valor de los procesos y resultados, utilizar la opinión de los protagonistas de la acción, mantener una visión global del centro, dar prioridad de la vertiente cualitativa de la evaluación, crear hábitos y actitudes que favorezcan la autorreflexión sistemática y rigurosa. Este modelo de la planificación y la negociación son estrategias claves. Para Cuba y Lincoln, en 1989, considera la evaluación naturalista, en cuya concepción la negociación tiene un papel importante. El criterio fundamental de esta teoría es el consenso entre todos los participantes. Esta teoría está dentro de la concepción del paradigma constructivista. Y hay un proceso evaluativo, los cuales tienen los siguientes puntos, que es recogida de las demandas, intereses y necesidades, conocimiento de las demandas, intereses, cuestiones resueltas en la fase anterior,
conocimiento de los hallazgos del evaluador, discusión y negociación. Y este tiene un proceso de investigación evaluativa que tiene 13 puntos. El primero es contradicción, el segundo organización, el siguiente es identificación de las audiencias, desarrollo de construcciones articuladas dentro del grupo, ampliación de las construcciones a través de nuevas informaciones, identificación de las cuestiones resueltas, priorización de las cuestiones no resueltas, recogida de información, elaboración de una agenda de negociaciones, realización de las negociaciones, realización del informe, reinicio del informe y reinicio del ciclo. Las funciones de la evaluación de proyectos según Ventosa 2001. La principal es la función optimizadora, mediante la cual se realiza una selección activa del proyecto a aplicar. La segunda es función sistematizadora. Esta ayuda a la comparación de los proyectos de intervención socioeducativa con otros proyectos y su realización, así como también la función adaptativa o retroalimentadora, que sirve para ver el proyecto de intervención socioeducativa que estamos utilizando es útil. Esta función, según el autor, sirve para el automantenimiento y automejora del proyecto, ya que permite adaptarlo. La siguiente es función motivadora o de aprendizaje, que esta plantea como formación en la formación. Esta se refiere a que las personas que implementen este proyecto también aprenden. Las consecuencias de la acción mejora la situación problemática de partida. La última es función de maduración grupal, que ayuda a la cohesión del grupo. En este caso, debemos reflexionar y analizar el grupo a quien se va dirigida la acción. Identificación de los criterios e indicadores de la evaluación de proyectos. Para evaluar proyectos de intervención socioeducativa, debemos establecer indicadores observables que definan cada uno de los criterios establecidos y nos guíen en ese proceso. La fijación, la cantidad y variedad de los criterios a utilizar para evaluar un proyecto de intervención socioeducativa estarán en función de factores diversos. Para esto se toman en cuenta los siguientes puntos. Los proyectos se estructuran en objetivos, que analizan su logro en función de criterios de evaluación que estarán definidos por indicadores. Una vez fijados los criterios que se utilizarán para evaluar un programa o un proyecto de intervención socioeducativa, el siguiente paso es seleccionar los indicadores observables que permitirán realizar tal evaluación. Y algunos de estos indicadores en relación con los criterios anteriormente citados podría ser: 1. Criterio planificación del proyecto, que tiene como indicadores el contenido, objetivos, finalidad, actividades, temporalización y evaluatividad. El 2 es el criterio, la metodología del proyecto, y los indicadores son adecuación a los objetivos de partida, evaluación inicial, detención de necesidades, marco de aplicación del proyecto, temporalización, funcionamiento, desarrollo del proyecto. El 3 es recursos utilizados en el proyecto, y los indicadores son cantidad de recursos, calidad, adecuación de los recursos a las necesidades y disponibilidad. El cuarto criterio es la valoración final del proyecto, con los indicadores grado de satisfacción general, logros conseguidos, valoración de los resultados obtenidos y continuidad del proyecto. Para NORAD, en 1997, establece como criterios para evaluar proyectos de intervención socioeducativa los siguientes:
viabilidad, pertinencia, impacto, eficacia y eficiencia. En la viabilidad, esta se refiere a la medida en que los efectos positivos del proyecto continuarán después de que la ayuda externa haya finalizado. Y la viabilidad estará en función de otros factores, tales como políticas de apoyo, aspectos institucionales, aspectos socioculturales, así como factores tecnológicos, medioambientales, económicos, financieros, etc. El pertinencia consiste que a medida que se justifica un proyecto en relación con las prioridades de desarrollo local y nacional. El impacto hace referencia a los cambios positivos y negativos del proyecto, previstos o no previstos, analizados en relación con sus beneficios. La eficacia, se refiere a la medida en que los objetivos del proyecto han sido alcanzados. La eficiencia hace referencia a los resultados obtenidos en la relación con el esfuerzo realizado. En conclusión, nos muestran algunas afirmaciones en relación con la evaluación de proyectos. La evaluación es un proceso por el cual una sociedad aprende de sí misma. También el mejor trabajo sobre programas sociales es la comprensión, seguido de su política y su contribución a una mejor calidad de vida. La observación de proyectos sociales requiere un análisis en profundidad para que pueda hacerse una interpretación laica, es decir, sin ayuda de juicios que conduzcan a falsas interpretaciones. Las conclusiones de un evaluador profesional no pueden sustituirse por procesos políticos, y en un contexto de negociación el evaluador adopta una actitud no directiva, es decir, no asesora en las decisiones sobre los resultados. Después de planificar la obtención de datos, el evaluador puede externamente acceder a suficiente información sobre la existencia y percepción de proyectos. Cuando el prototipo del proyecto es evaluado, podría observarse el amplio rango de la realización que probablemente ocurren en la práctica. La evaluación de un proyecto está muy relacionado con los posibles proyectos que podrían proponerse en el futuro. La importancia de la comparación de datos depende de la naturaleza de la comparación propuesta y de la etapa de madurez del proyecto. También, una comunidad puede beneficiarse de una evaluación solo cuando ésta sea realizada por profesionales, conscientes del papel social de la evaluación y de la naturaleza de su trabajo. Las revisiones de una evaluación favorecen su avance, así como las revisiones desde diversas perspectivas. Y el evaluador es un educador, su trabajo es juzgado por otros. Para evaluar los proyectos de intervención socioeducativa, deberán tenerse en cuenta la eficacia de estos en función de las necesidades, considerando su contexto de aplicación y sus necesidades de partida. Las fases de elaboración de proyectos de intervención socioeducativa son las siguientes. Identificación de las necesidades, planificación de tareas y recursos, aplicación o intervención y finalmente la evaluación. Un modelo de evaluación de proyectos de intervención socioeducativa se caracteriza por tener 5 dimensiones: contextualización, análisis y diagnóstico, programación, intervención y evaluación. El estándar para evaluaciones de programas de educación, proyectos y materiales cita 4 áreas de evaluación: utilidad, factibilidad, adecuación y seguridad. Para la práctica adecuada de la evaluación de proyectos es necesario tener en cuenta una serie de normas que nos guíen y nos ayuden a comprobar nuestro trabajo. Estas son las normas de utilidad, normas de viabilidad, normas de corrección y normas de exactitud. Las funciones de evaluación de proyectos de intervención socioeducativa son las funciones optimizadoras, la función sistematizadora, la función adaptativa o retroalimentadora, la función motivadora o de aprendizaje, función de maduración grupal y finalmente la función participativa.
La evaluación se puede llevar a cabo sobre el proyecto de intervención socioeducativa general, pero también podemos concretar la evaluación sobre aspectos individuales del proyecto. Estos pueden ser la elaboración del proyecto, la fundamentación teórica, la contextualización del proyecto, el perfil del usuario y la calidad del proyecto. Además, hay que evaluar la actuación de los agentes de intervención socioeducativa y los ámbitos de intervención. En el proceso de la evaluación de proyectos de intervención socioeducativa, podemos plantearnos las siguientes cuestiones. ¿Qué se evalúa? En esta vienen nuestros objetivos. ¿Dónde se evalúa? Este entra dentro del contexto o el ámbito donde se desarrolla. ¿Por quién se evalúa? Aquí mencionamos a los agentes involucrados. ¿Por qué se evalúa? En esta van los logros y los resultados obtenidos. ¿Cómo se evalúa? En esta va dirigido a la modalidad que se va a abarcar. ¿Con qué se evalúa? Tenemos que introducir las técnicas o instrumentos utilizados para evaluar. ¿Y cuándo es la temporalización? Es decir, ¿cuándo se va a evaluar? ¿Y en qué sentido y cuándo se va a realizar el proyecto?